Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Decirlo con el alma, un espacio en donde podemos mostrar nuestros sentimientos y emociones de forma real, sin miedo a ser señalados o ser juzgados. En este episodio tengo por aquí a mi lado a una querida amiga, querida compañera, a la cual llevo ya muchos años trabajando con ella en distintos eventos culturales y coincidiendo también en ferias de libro, librerías y eventos de poesía. Está conmigo Paola Moreno. Paola, bienvenida, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Vic. Pues estoy muy contenta de esta invitación, así que vamos a ver qué sucede en este momento. ¿Nerviosa? Sí, un ¿Ya has poquito. estado antes en algún podcast o en alguna entrevista con cámaras? Sí, he tenido varias, pero siempre me pongo nerviosa. Yo creo que los nervios son normal, pero también son padres porque, bueno, a mí me pasa bastante que cuando estoy a punto de tener una presentación o algo así, o por ejemplo aquí, que tú me ves muy tranquilo, muy relajado, pero por dentro sí estoy nervioso. Pero como vas avanzando en, ya sea en tu carrera artística, lo podemos llamar Ujú. así, aprendes a manejar eso. Pero en el momento en que tal vez tú dejas de sentir los nervios, tal vez también quiere decir que estás dejando de sentir pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Sí, justo eso ya lo había escuchado, no sé si fue por ti exactamente, pero justo eso ya lo había escuchado. Y pues sí, o sea, hay veces, por ejemplo, que he estado en presentaciones y yo estoy muerta de nervios y bajo y digo, estaba muerta de nervios y es como de, no, no se notaba y yo así como de, bueno, Ahí arriba estamos todos temblorosos sí, ahí. Y yo creo que también esto es parte de lo que hoy quiero que hablemos. Creo que cuando estás arriba de un escenario o estás mostrando tu trabajo a las personas, necesitas algo que tal vez todos batallan en conseguir, que es la confianza en ti, creer en lo que tú estás haciendo. ¿Cómo te va en esos aspectos, Pau? híjole, ¿cómo lo diremos? No, yo creo que eh, obviamente soy una persona que confía en sí misma, pero tiene sus baches, ¿no? Y yo creo que todos tenemos como estos baches en los que a veces decimos, ay, estaré bien, estaré mal, y dudamos ahí un poquito. Sí, yo creo que todo viene a partir de un quebrantamiento, del momento en el que entendemos que a lo mejor en nuestro cuarto, en nuestra habitación, no hay algo que nos esté afectando, porque solamente en nuestro caso que escribimos, estamos nosotros, los cuadernos, los sentimientos que queremos decir, y ahí están y nadie les hace daño. Salimos al público y es cuando empezamos a ver un poco, la diversidad de opiniones, incluso nos empezamos tal vez a comparar con otros compañeros. Oye, es que ella escribe muy bonito, él escribe muy padre, y yo lo que tengo, eso empezamos a cohibirnos, a sentirnos mal, pero es a partir de quebrarnos, y cómo nos quebramos saliendo a la luz. Exacto, justo esta parte, bueno, yo cuando inicié yo tenía como muy claro que iba a haber personas a las que les iba a gustar mi trabajo y personas a las que no. Hasta el momento lo tengo claro, pero obviamente cuando se nota que a alguien no le gusta, pues sí se siente ahí una sensación, ¿no? Como extraña, no tan bonita. Pero es justo parte de esto, ¿no? Es parte de lo que decidimos hacer, de mostrarnos ante el público. Y al final es como también trabajar mucho con nosotros, con nuestra mente, porque lo que decías de las comparaciones, yo creo que sí hay momentos en que a lo mejor te puedes comparar, pero aterrizas y dices, no, ¿por qué voy a comparar mi estilo con el de otra persona? Sí, para llegar a esa etapa de madurez, tienes que pasar por un camino en donde no te afecten ciertas cosas o ciertos temas. Por ejemplo,
A veces pasa que, durante 18, 19, 20 años que estuvimos escribiendo en silencio, nadie nos hizo una crítica, nadie nos señaló, incluso tal vez nosotros pensábamos que lo que hacíamos era lo más chido, lo más bonito, lo más padre. Salimos al mundo artístico, al público, con los colegas, con los críticos de literatura. Saludos a no es cierto. Y nos topamos con que recibir esos golpecitos no son nada agradables al principio. Claro, ya después estamos en esa etapa en donde comprendemos que es parte de tu crecimiento, es parte de ir aprendiendo. No todo lo que te está señalando ni te está diciendo que está mal lo que haces te va a hacer mal. Muchas cosas te hacen bien porque puedes rectificar. Pero somos bebés cuando damos nuestros primeros pasos al público y ahí es cuando se empiezan a generar pequeños traumas dentro de nosotros y empezamos a sentirnos pequeños, a pensar que lo que hacemos no vale la pena, a hablarnos mal. Yo debo de confesar aquí a las personitas que nos están escuchando y viendo Ujú. que pasé una etapa muy complicada al principio porque yo decía, ay, es que ¿cómo le va a gustar esto a alguna persona? Y eso me hizo no animarme a hacer lo que hice hasta los casi 30. O sea, casi 30 años escondiéndome. Sí, es muy duro, ¿sabes? En mi caso, creo que fue un poquito, ¿cómo decirlo? Un poco al revés. Yo siempre dudé de lo que escribía Okey. cuando lo hacía, pues obviamente sin este reflector, ¿no? De un público. Siempre dije, no, es que tal vez no es tan bueno. Un día simplemente lo pensé, o tal vez ni siquiera lo pensé, más bien lo sentí. Dije, tengo que hacer algo con esto, quiero hacer esto, y lo hice, o sea, lo hice con todo y ese miedo que yo sentía de justo lo que dices, cómo le va a gustar a alguien, ¿no? Em, yo estuve igual mucho tiempo escribiendo a solas. En, en mi caso, a mí lo que me detenía mucho era como el qué van a pensar mis personas cercanas, ¿no? Em, y no tanto lo que escribía, sino el hecho de que tú sabes que esta parte del arte siempre tiene ese mito de que lo demeritan un poco. Sí, sí. Eh, ¿Qué pasa que le dices a tu familia o a tus primos, no? Ay, ¿tú a qué te dedicas? No, que yo soy doctor, no, yo abogado, yo maestro, y tú escribo poesía y tengo mis libros. Pero a ti te ha costado mucho, pero te preguntan, oye, pero trabajas de verdad o solo haces eso? Y te quedas así de, ah, caray. sí, justo. Y esos comentarios son los que, fíjate que siento me han costado más que de un público que me diga no me gusta lo que haces, ¿sabes? Ok, Incluso de un crítico. saludos a... ¿Qué será más peligroso? ¿Qué crees que sea más difícil? Ir tras tu propio objetivo, con personas que creen en ti, que te apoyan, pero tú no crees en ti, o ir tras ese objetivo, tú creyendo que lo puedes lograr, pero no teniendo apoyo emocional ni personas que estén a tu lado impulsándote. ¿Qué será más peligroso o más complicado? Es más complicado o peligroso la parte, creo que sí es importante el hecho que vaya alguien acompañándote. Entonces creo que cuando vas tras él sin alguien acompañándote es mucho más complicado. Que ojo, complicado no quiere decir que sea imposible. Creo que incluso le puede dar un poco más de fuerza a lo que estás haciendo. Ok. Sí, también es importante conocer el contexto de cada una de las personas. Y a veces a mí me ha pasado que
yo estoy creyendo mucho en mí y voy bien, pero de repente no hay alguien que me impulse y tal vez freno todo en el momento. ¿Por qué? Porque no hay una voz que me diga si puedes. Pero me tengo a mí, que digo, ok, sí, vamos. Pero en un momento también mi voz interna puede silenciarse. Caso contrario, cuando posiblemente estoy en una etapa en donde siento que tal proyecto no va a funcionar, en mi caso tal vez, o en nuestro caso que si saco tal libro nadie se va a interesar por él, o si voy a tal presentación no va a ir nadie, y de repente ya te empiezas a rodear de amigos o compañeros que a lo mejor igual en su realidad por dentro dicen, es que sí está difícil, sí está complicado, pero vamos, tú puedes, vamos a hacerlo, si no sale bien, lo intentamos. Creo que una parte importante para también aprender a creer en nosotros es aprender a rodearnos con personas que nos impulsen y nos motiven no solo a dar un paso adelante, sino a que si decidimos poner pausa en nuestro camino, van a estar ahí apoyándonos, ¿no? Sí, justo creo que el tipo de personas que con las que elegimos rodearnos son, son muy importantes. Al final son una voz más para nosotros. eh, Tal vez no del todo, o sea, como dices, a veces estamos solos y nos quedamos con nuestras propias voces, ¿no? Pero cuando están esas personas y son esas personas que te apoyan, sea en lo bueno o en lo malo, lo complicado, sobre todo en lo complicado, creo que es cuando estás con la persona correcta. ¿Cuál ha sido ese momento en el que pensando en lo que has logrado, en lo que has hecho, en tus planes a futuro, en victorias y en fracasos, porque siempre es importante mantener también nuestros fracasos ahí con nosotros, no para castigarnos, sino para entender que hay un punto de mejora, que tenemos que trabajar en ello. Pero ese momento en el que tal vez tú dijiste: "¿Sabes qué? Ya no me importa lo que digan las demás personas". Si es que ya llegaste a ese momento, porque es válido, tal vez todavía estar batallando con eso. Yo hasta hace poco seguía batallando con eso, con los malos comentarios en redes, con que tal vez hiciera una presentación y durante antes de esa presentación yo estuviera con mi cerebro desgastado pensando en que no iba a ir nadie y no disfrutaba el proceso de lo que era ir a tener una presentación. ¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste: "Sabes que ya no tengo que darle tanta prioridad a estos pensamientos"? Mira, si no, honestamente no es como del todo, a veces todavía llegan como este tipo de pensamientos, pero sí hay un momento que hizo como una diferencia, que fue justo cuando dije, voy a dedicarle el tiempo completo. Sea lo difícil que sea, voy a dedicarle el tiempo completo. ¿Por qué? Porque estaba muy desgastada entre, tú sabes cómo es una feria de libro. Eh, Entre feria de libro y trabajo estable, porque siempre le llamamos o le llaman así, y un estrés, en el momento en el que vi ese, y justo ese estrés que yo sentía ya de aquí no la libro, fue cuando dije, tengo que elegir, voy a elegir hacer lo que amo, porque realmente lo amo, y ya no me importa. Me pasó algo similar durante la pandemia, y lo he contado bastante, que durante la pandemia yo tenía un trabajo estable, un trabajo por el cual yo había batallado muchos años de mi vida para conseguir algo así, en donde mi cuerpo no se gastara tanto y tener un buen sueldo, ¿ok? Y la verdad estaba muy bien, pero yo empecé a ver que personas estaban falleciendo lamentablemente en pandemia y algo dentro de mí dijo: quiero intentarlo, no quiero si me contagio y me toca irme, no quiero que digan: "Ah, Víctor murió de COVID y trabajó en tales lados", y ya. Yo quisiera que dijeran: "Oye, se esforzó por sus sueños, lo intentó y demás". Dije: "¿Sabes qué? Vamos a renunciar". Y renuncié ahí y fue una etapa bien complicada al principio, pero aunque tal vez en ese momento yo pensé, ahorita que tú lo mencionas,
que yo mi confianza la tenía por los suelos y que tenía mucho miedo y demás. Ahora comprendo que, aunque en ese momento no lo veía, sí fue una etapa en donde creí en mí y creí en lo que podía hacer. Sí, porque al final creo que, em, justo, o sea, es que lo que acabas de decir es como algo que me sucede constantemente, que a veces digo: "No, esto, estoy en la peor etapa de mi vida", ¿no? Y no estoy haciendo nada. Pero pasa esa etapa y veo todo lo que hice, ¿no? Eso me pasó a mí justo en el 2024. Yo sentí que el 2024 yo no había vivido, o sea, que había sido como un año, eh, que realmente no había hecho nada. Hasta que empecé a ver como justo que empecé a crecer como escritora, que a lo mejor ya se pedían más mis libros, que tenía eventos, y fue como de, es que sí lo hice. Y ojo, no es un consejo, tú que estás viendo esto, no vayas y renuncies mañana porque dices, Víctor y Paulo y lo hicieron y estoy viendo su podcast y me están motivando a ir y renunciar. No lo hagas si estás en un lugar en donde te sientes a gusto, te sientes bien y en donde nada está pasando por tu cabeza incomodándote. ¿Qué pasaría si dieras un paso? Si en el fondo te sientes así, si en el fondo sientes que no estás en tu lugar, que no estás viviendo una vida plena, feliz, nunca es tarde para intentarlo, porque los sueños de todas las personas son diferentes. Yo tenía compañeros que trabajaban en tal empresa y están viviendo su sueño y está muy bien. Entonces, cada uno tiene aspiraciones, metas distintas. Ahora hay algo que me agradaría ponerlo en tema, porque muchas veces caemos en el falso positivismo para todo. Hace poco estaba viendo una persona que decía, no, es que yo hasta en lo malo le encuentro lo positivo. Y dije, qué aburrido ser así, porque entonces no estás aprendiendo de las rachas complicadas. Claro, está bien decir, estoy en un mal momento y no va a ser para siempre, pero también tienes que aprender a vivir los malos momentos. Una persona que cree en sí misma también se equivoca y también fracasa. ¿Te ha tocado vivir esa parte? Sí, sí, sí. Justo igual ayer hablaba un poquito de eso, sobre este amor propio que te imponen, ¿no? Eh, y yo di una conferencia, entonces yo les decía, yo escribo puras cosas tristes. No me gusta escribir cosas felices porque no, o sea, no me llenan, ¿no? Y estoy muy en contra de justo este positivismo, en el que todo le encuentras lo bueno, porque al final no estás viviendo tus emociones al 100, ¿no? Y siento que eso también te puede generar como en algún momento este colapso de tener todo tan guardado, tan tan sí, yo sí puedo y sí, n- no sé, ejemplo, ¿no? Em, Me lastimé y me fracturé, pero este, esto es una señal de que algo bueno va a pasar. No, no sé, cosas así, porque siento que a veces sí lo toman como así, ¿no? Em, Estoy muy en contra de eso. No me gusta. A veces me considero sí muy negativa. Ok, tampoco, Pau. Tampoco es bueno, tampoco es bueno. Sí me considero a veces extremadamente negativa, pero creo que en este momento de mi vida ya sé diferenciar y decir, a ver, no, ni acá ni allá. Tiene que ser un punto medio. Fíjate que a mí me pasa bastante cuando toman alguno de mis libros, en específico dos, Quererme y Aquello que no te dijeron, que se vienen sorpresitas pronto. Oh, Y lo ven y dicen, esto es de amor propio, ¿verdad? Y me quedo, no, no es de amor propio. Pero es que leí este texto y no, es que no es así. Y trato de explicarles. Es un libro en donde texto tras texto, poema tras poema, vamos a estar
recibiendo las emociones de distinta manera, aceptando que estamos en un mal momento, pero recordando que no vamos a estar ahí siempre, pero que tenemos que, si queremos llorar, está bien llorar. Si queremos sentarnos en un rincón y gritar, está bien hacerlo. No está bien quedarse ahí por años, Ujú, pero te estoy diciendo que está bien. Creo que el amor propio hoy ya se ha vuelto un no llores, no vale la pena. Esa persona no vale la pena, no te merece. Pero creo que ahí le estás diciendo a las personas, oye, tú vales más que el otro, cuando realmente no es así. La otra persona se equivoca contigo, la otra persona tal vez cometió errores, pero ni él vale más que tú, ni tú vales más que esa persona. Todos tenemos el mismo valor. No hay por qué empezar con estos carteles de tú vales más que tal persona, tú eres más que ese, tú no debes de estar triste por esto y por otro. No empezar a hacer pequeños a los que nos rodean, no. ujú, Tú vales mucho, claro que vales mucho, has hecho un gran esfuerzo, claro que todo tu esfuerzo vale. Pero si hoy sientes un dolor, vive tu dolor. Si hoy te dolió lo que te hizo tal persona, vive ese resentimiento. Está bien tener rencor. ¿Por qué? Porque somos humanos. Claro, va a llegar el momento en el que el rencor va a desaparecer, pero es una parte importante que tienes que vivir y que tiene que llegar a ti para que tú aprendas a distinguir. Oye, ahorita tengo rencor por esta persona, mejor no me acerco y empiezas a manejarlo. Cuando al principio tal vez tenías rencor y querías ir sobre esa persona. Pasan los años y entiendes, ok, tengo rencor, tranquilo, dejo que se me pase, lo voy soltando poco a poco. Pero sí me ha tocado mucho que me dicen, es que tu libro es de amor propio y yo, no, ¿no te ha tocado algo así? Bueno, que también escribes muchas cosas. no, yo sí escribo muy triste, creo que sí Casi, lo has casi, a ti te notado. dicen lo contrario, tu libro es de depresión. Tal vez, sí, sí, luego sí me hacen como comentarios de: "Has sufrido mucho en el amor", y yo así de, em, tal vez, tal vez sí, pero creo que también ya estoy como en un momento de darme cuenta que son cosas que sentí en algún momento y no ahorita, y que ahorita ya lo veo diferente a como era en algún momento, ¿no? Que también eso, por ejemplo, yo creo que el artista es muy castigado. ¿Por qué? Porque puede estar en su mejor momento y de repente se le da por escribir algo triste, porque le salieron las palabras, se inspiró en tal historia y escribe algo triste y automáticamente piensan que tú estás mal, que tú estás triste. Claro que tenemos textos que reflejan el momento que estamos viviendo. Se ha ido un poco lo que había antes, que el artista se valoraba por el arte Sí. que ofrecía y empezaban a disfrutar el arte, no a querer averiguar qué pasaba en el corazón del artista. La vida del artista. Sí, justo creo que últimamente también he notado como esa parte en la que, eh, como dices, escribes algo triste y automáticamente quieren saber qué pasó, ¿no? Y es como de no pasa nada, todo está bien. Que digo, también, por ejemplo, los distintos matices de los textos. Una persona creo que es necesario también, si está pasando un mal momento, que vea algo con el cual se identifique. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez tú me dices, no es que yo escribo puras cosas tristes, ¿no? Y bromeábamos hace un momento de textos depresivos, ¿no? Cuando realmente también son textos necesarios, son libros que necesitan leerse para sentirse identificado. ¿Qué pasa cuando estamos en una etapa complicada de nuestra vida? Cuando no, cuando nos fueron infiel, cuando nos traicionaron o jugaron con nuestro corazón. Vamos, tal vez, yo creo que la mayoría, yo soy de esos, se pone los audífonos, una canción triste. ¿Por qué? Porque necesitas sentir al corazón identificado, arropado, abrazado, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito de este
de esta carrera, ¿no? Porque no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en este caso de los poemas de desamor, que sí me han hecho como el comentario de, oye, me identifiqué porque estoy pasando por esto. Yo siempre digo una frase que es, no sé si decir gracias o lo siento, pero realmente para mí, como escritora, sí me deja como esa parte de, wow, una, no soy la única que lo siente de esa manera, y dos, qué bonito poder entrar en el corazón de una persona a través de las palabras. Sí, tienes mucha razón. Creo que son parte de esas voces a las cuales, si les prestamos mucha atención, posiblemente empiecen a orillarnos a hacer cosas diferentes, ¿no? Porque a lo mejor si yo me quedo en, es que ¿quién te hizo tanto daño, Víctor, que tus textos son tan tristes? Y yo quiero mostrar ya otra cara, empiezo a cambiar un poco lo que llevo dentro, mi esencia. Entonces creo que es importante aprender a entender eso de que las personas eh, absorben tu arte de una manera distinta a como tú la pones en la mesa. Y hablando de voces equivocadas, voces extrañas, creo que hay muchas voces que hacen que dejemos de creer en nosotros. Hablábamos de la crítica, Ujú. de la crítica de mala fe, porque claro que hay crítica de mala fe. Sí. Pero yo creo que también cuando empezamos a criticarnos nosotros mismos. A mí me pasaba mucho que hacía algo y automáticamente decía, ay, ¿cómo puedes hacer eso? O vivía en una crítica constante cuando subía videos o algo así y veía los videos y me empezaba yo a criticar cuando no necesitaba eso. ¿Te tocó alguna vez ser esa voz que te castigaba a ti misma? Sí, 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 me ha tocado, sobre todo en videos. em, a veces no me gustaba como yo misma me escuchaba, ¿no? Entonces era como de que no, no me gusta y eso me costó mucho. Creo que ahorita a la fecha ya me gusta cómo lo hago, pero todavía como que tengo ahí como esta espinta de puede sonar mejor, ¿sabes? Es que esa es una línea muy delgada entre el decir, puedo hacerlo mejor, a decir, lo estoy haciendo mal todo. Es una Ajá. línea muy delgada en donde tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender, oye, no es lo mejor que he hecho, Ujú. pero lo puedo mejorar en la siguiente. A solamente estar señalándonos, haciéndonos pequeños, ¿no? Es que creo que sí es un proceso por el que tenemos que pasar, porque al final, como dices, a veces, y a veces a lo mejor sin pensarlo conscientemente, nos hacemos pequeños. Te digo, a mí mi voz no me gusta cómo se escuchaba. Ahorita ya conozco esta delgada línea, pero en su momento yo me... A ver, cántate una rola. A ver, no, tampoco soy cantante. Güey, vamos a espantar al público si me pongo a cantar. Creo que no se trata de ni de castigarnos tanto y creer tampoco significa, oye, no tengo miedo, Ujú. voy sin miedo o voy a creerme mejor que los demás. Es avanzar, incluso si tienes dudas, incluso si hoy no te sientes bien, incluso si reconoces que tal vez hay personas que lo hacen mejor que tú, pero tú sigues trabajando. Eso es creer en ti, ¿no crees? Sí, ¿sabes? Y yo creo que una de las cosas que más te hace creer en ti es que algo que dices, el reconocer que alguien lo puede hacer mejor que tú, eso ya habla mucho de ti, porque al final tú no estás dejando de hacer lo que haces porque alguien lo haga mejor que tú. Y siempre va a haber personas que lo hagan mejor que tú, mejor que yo, o sea, no, no es como Ah. directamente. O sea, siempre va a haber personas que lo hagan mejor que nosotros, pero al final es tener en cuenta que seguimos haciéndolo, que lo hacemos a nuestro estilo, a nuestro modo, a la forma en que nosotros somos, nuestra propia esencia, y no significa que lo que estamos haciendo esté mal.
Y si está mal, también tenemos que tener como esa conciencia de decir, ok, la estoy regando. Y entender que, pues, realmente estamos en un proceso. A mí me costó mucho, mucho trabajo darme cuenta de esto, porque, pues, muchas veces me sentía cohibido por el talento de otras personas, porque otras personas avanzaban más rápido que yo, y me tomó un par de años comprender que el ritmo que yo llevo con mi trabajo no tiene que ser el mismo que lleven otras personas. Yo tengo que aprender de cada uno de ellos, cada uno con los que me rodeo, y si es posible adoptar lo bueno, ¿no? Y también, si es posible, también dejarles yo algo bueno. Y entender esa parte, entender que cada uno lleva ritmo, cada uno va trabajando a su modo, a su manera, y el ritmo que tú llevas, o que en este caso, hablarlo más personal, el ritmo que yo llevo está bien y es importante. Nadie me está correteando, nadie me está diciendo apúrate, vamos bien. Creo que muy pocas veces aceptamos eso, ¿no? Decir vamos bien. Sí, creo que nosotros mismos nos metemos esa presión como si nos estuvieran persiguiendo de hacerlo ya, de tenerlo todo ya tan rápido, ¿no? Eh, en su momento, justo que fue cuando empecé a dedicarle como el 100 a esto de la escritura, sí me sentí con esta parte de no he avanzado, porque estoy estancada, ¿no? Yo pensaba que estaba estancada cuando en realidad no. Simplemente estaba avanzando a un modo diferente porque las herramientas que yo tenía en ese momento, pues obviamente no eran iguales a las de los demás, ¿no? Yo venía pues de años de trabajos y, y así, y obviamente cuando trabajaba no le ponía el mismo interés o más bien el mismo esfuerzo que ponérselo en un tiempo completo. Sí, es importante también entender en qué momento estamos de nuestra vida para realmente entender qué es lo que puede o no puede llegar. Que incluso lo que no llega también está bien. Me ha tocado también comprender que creo que es algo que muy poco se habla del espíritu competitivo que tienen muchos compañeros o que incluso tal vez en algún momento todos llegamos a tener. Y creo que eso rompe cualquier esencia de lo que acabamos de hablar, de creer en ti. ¿Por qué? Porque comienzas ya no solo te comparas con otra persona, ya quieres ser mejor que la otra persona o incluso vamos a algo un poco más extremo, estás haciendo lo mismo que la otra persona para tener los mismos resultados o quieres reflejarte superior o mejor a todos. ¿A qué voy con esto? A que automáticamente ahí dejas de creer en ti para convertirte en una competencia para los demás. ¿Por qué dejas de creer en ti? Porque te olvidas de tu proceso, te olvidas de tu crecimiento. Fíjate que yo creo mucho en que esa parte del querer ser el mejor es una parte impuesta por la sociedad. Ok, A mí me pasaba cuando estaba chica, o sea, te digo, primaria, que siempre era, tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor. Yo nunca fui la mejor, la verdad. O sea, lo que fue escuela, yo nunca fui la mejor en calificaciones, ok. eh, y como en ciertas cosas, ¿no? Pero sí recuerdo mucho esta frase, y a lo mejor no directamente de mis papás, pero sí de alrededor, de es que tienes que ser el mejor. Sinceramente, yo no crecí con esta obsesión de querer ser la mejor. Em, Creo que tuve ahí mis altos, bajos siempre. He tenido más bajos que altos a veces. Pero creo que muchas veces esta obsesión sí viene de la sociedad. No sé qué piensas tú. Sí, te metes una presión y también implica mucho el ambiente en el que creces. Si Mm. creces en un ambiente en donde tal vez posiblemente tú tenías el deseo de tener reconocimiento por algo y nunca lo obtuviste,
ya de grande buscas ese reconocimiento de alguna manera, a costa de perder personas, a costa de X o Y, pero buscas tener ese reconocimiento. Eh, y a lo mejor si tú estás llegando a este video dices, pero ¿eso qué tiene que ver, no? Con creer en uno mismo. Pues voy a repetir un poco lo que contaba hace un momento. Creo que si vas a competir con alguien, que sea contigo, que sea con el de ayer. A ver, hoy lo hice así, mañana lo tengo que hacer mejor. Ayer lo hice así, hoy lo tengo que hacer mejor, pero para mí, para mis resultados, para mi crecimiento. Si tú nos estás escuchando, no tienes que ser el mejor en tu escuela, no tienes que ser mejor en tu trabajo, no tienes que ser el mejor a lo que te dediques, no vivas presionado por eso. Vive presionado a ser mejor de lo que tú fuiste el día anterior. Y si no Es puedes, también no te sientas mal. Si hoy dices, hoy estoy de la patada, hoy sí quiero tirarme al piso, también está bien, porque te digo, es un proceso y el proceso no no va son en línea, lineales. no va en línea recta. ¿Qué tal, Pau? ¿Te la estás pasando bien? Sí, muy bien, muy interesante. Platícanos ahora de tus libros. De mis libros. Debo de confesar que aquí yo tengo un poco de culpa porque a todos los invitados que he traído acá, no les digo que traigan un libro, porque a mí desde hace mucho tiempo alguien me dijo que a donde vayas, si fuera una entrevista, si fuera algo, lleva tu libro. Entonces, pues yo caí en el error de que ya todos sabían esa información y en invitados pasados, pues afortunadamente trajeron libros. Hoy, lamentablemente, Pau dijo, voy a una entrevista en donde va a haber cámaras, pues que vean la tacita. Pero no te preocupes, Pau, ya por Está muy aquí, padre. conforme vayas platicándonos de tus libros, voy a estar poniendo por aquí una imagen, pero sí nos gustaría o me gustaría que nos platicaras qué es lo que escribes, cuántos libros tienes y en dónde podemos conseguir cada uno de tus libros. Claro que sí. En primera tengo que aclarar que generalmente siempre cargo mis libros. Ok, ok. Y justo, Y hoy no. y justo hoy no los traje porque dije, y era lo que te decía antes de que empezáramos, dije, esta vez no se trata de mí, porque lo voy a cargar. Error, error. Siempre, si tú eres escritor, siempre carga tu libro. Y aparte usa todo, hablando ya un poco un consejo artístico para los que nos están escuchando, usen cada ventana también como un comercial. No forzado, pero si hay un espacio, pues tú lleva tu Sí, trabajo por si las dudas. sí. Créeme que después de hoy ya no voy a tener dudas. Va, que va. Pues si quieres Pues, platicarnos de tus libros. pues soy autora de Cartas a mis amantes, que es mi primer libro, La tinta de tu mano, y mi más reciente obra es El eco de dos amantes marchitos. Cartas a mis amantes. Platícanos un poco de ese título, porque yo cuando lo vi, automáticamente a mí se me vinieron a la mente otro tipo de amantes. Pero creo que no iba por ahí. Entonces No, cuéntanos. siempre, siempre ocurre esa confusión. Ese libro es un duelo dentro de una relación, de estas relaciones que ya están muy fracturadas, cuando terminas y regresas tantas veces con una persona que al final el amor se va desgastando, ¿no? Y yo siempre digo, creo que el amor es parte, la parte que sostiene una relación y al final, cuando está tan desgastado, ya no le puedes llamar a eso amor. Ok. Y de ahí salió la palabra de ponerle amantes. Sí, cabe resaltar que amantes, pues, lo tenemos aquí familiarizado Ujú. con alguna infidelidad, ¿no? Es que es tu amante, Sí, pero realmente la palabra amante es una persona que ama o que es amado sí. y que del mismo modo tú también le vas a dar amor o él te va a dar amor. Se aman, son amantes. Yo soy amante de los tacos dorados con guacamole y mucha crema. Yo soy amante del café. Ok. Y Después, ¿qué sigue, Pau? después, pues siguió La tinta de tu mano, que es un libro, ese ya es, ese para que veas si tiene algunos poemas bonitos de amor. Ok, ok, No sé qué pasaba por ese momento de mi vida, pero los pude escribir. ok, ok.
Ese es un libro que está dividido en las fases del amor. En la primera, que se llama Llegaste en verano, sigue Te quedaste en otoño y termina con Me abandonaste en invierno. Me suena como que te inspiraste en un libro para que sea leído durante todo el año. ¿No fue así? ¿O no lo habías pensado? No lo había Porque pensado. es obviamente el año tiene cada estación, y un libro así como que me invita a solamente esto se puede leer en otoño. No lo leas en otro. Y ya de ahí pasas a invierno y esto no lo leas en primavera, solamente en invierno. Sería padre hacer algo así, Oye, ¿no? sí, ¿eh? Y después, ¿qué? ¿Cuál es el último, verdad? El último es El eco de los amantes marchitos. Seguimos con los amantes, Seguimos Pau. con los amantes. Tengo ahí un trauma con esa palabra, ¿te Okey, das okey. cuenta? El eco de dos amantes marchitos, ahí sí viene un poco más, pues son poemas más sueltos, entre la nostalgia, la tristeza, de estas personas que a lo mejor no se quedan en nuestras vidas, que a lo mejor viste una vez en la vida o días o años, pero al final te dejan una marca, ¿no? Te dejan una marca ahí, este, si no por siempre, sí por un buen rato. Entonces, pues van justo desde la nostalgia, también un poco de alegría, no el amor, pero sí un poco de alegría. Ahí sí te manejo por primera vez un poquito de poemas eróticos, que algunos dicen que no es erotismo, porque es muy sutil. La verdad es que no me gusta tanto escribir erotismo, pero estas cosas sutiles que para mí es saber trabajado con lo erótico, me gusta. No, y es que, bueno, también tenemos que ser claros que amar no solamente se vive por fuera, también es algo más íntimo con la pareja y está bien también expresarlo en letras. Claro, hay personas que se desplayan y hay algunos que lo hacemos un poco más tranquilo, escribirlo más metafóricamente, más bonito. Pero bueno, es una manera importante también de amar. ¿Y en dónde podemos conseguir todos tus libros, Pau? Pues están disponibles en Amazon, Mercado Libre y directamente conmigo en redes sociales, que es Paula Moreno-escritos. Oye, y por ejemplo, ¿tienes presentaciones? Te he visto mucho en ferias del libro. ¿Qué sigue? Vamos, sí, sigue la feria del libro de remates de Revolución. Cuando salga este video, posiblemente Ya sea pasó. durante la feria de remates. Entonces, Ok, si estamos a principios de abril, tú que nos estás viendo, ve al Monumento a a, la a Revolución, busca a Pau, remates. búscame a mí, porque ahí tendremos libros firmados. Si estás viendo este video en mayo o en diciembre, no vayas. Ya no va, no, ya, ¿para qué? Y bueno, ahorita que estábamos hablando de ferias, creo que es un momento importante también sobre lo que estamos hablando, creer en ti mismo. Quiero que visualices y te acuerdes del primer día que tuviste en una feria del libro al último y me cuentes un poco las diferencias que ha habido en esos días. Una diferencia tan grande. Y justo en mi primera feria del libro como tal, fue una feria contigo en tu stand, no sé si lo recuerdas, Okey. que no hablaba. Sí, sí, sí. Cuando estuvimos en otro proyecto, en el proyecto llamado El FUBUC. Ajá, justo. eh, y recuerdo que tú me decías así como que acércate, ¿no? Me daba una pena enorme, o sea, era como de que no. ¿Por qué? ¿Y qué les digo? Sí, sí, sí. Aparte de que, bueno, no sé si esto ya lo había mencionado, me da ansiedad social, algo con lo que he estado trabajando mucho. Y justo a esta última feria, o sea, es tan bonito el poder decirle a algún lector de qué trata tu libro, de qué va a explicarles, platicar con ellos. No sé, esa interacción, sobre todo esa interacción con los lectores es la que conmigo ha crecido muchísimo. Y realmente, no sé, yo veo
a esa Pao de hace unos años a la de ahorita y no la reconozco. Cabe señalar que no te hice la pregunta para que me recordaras que tuve la oportunidad de tenerte ahí con nosotros. No lo digo en mal plan, lo digo porque, gracias a Dios nos dio la oportunidad de darle las primeras oportunidades a muchos autores, que luego yo hago un recuento y digo: "No manches, este autor ya creció bastante", y me acuerdo cuando llegó, no sabía siquiera cómo decirle un hola a las personas o cómo mostrar su libro, y ahora ha crecido bastante, eso me llena mucho, pero no le decía exactamente por eso, lo decía porque, pues, creo que siempre es bueno recordar lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y cuando lo tenemos presente, vivimos más centrados en seguir creciendo. Y creo que nos cae el 20 de que a pesar de momentos complicados, momentos tristes, altas, bajas, nunca dejamos de creer en nosotros, nunca dejamos de tirar la toalla. Incluso cuando la tiramos, era parte de sigo creyendo en mí y estoy viviendo este fracaso, estoy viviendo esto. Sí. Entonces, si tú nos estás viendo, nos estás escuchando y hoy, tal vez igual que nosotros escribes, vas a tener una presentación por primera vez, o cantas y te estás animando a subir a micrófono abierto, a karaoke, o estás haciendo, dibujando y vas a mostrar por primera vez tu trabajo, tienes miedo, tienes inseguridad, es normal. Vive esa etapa, vívela. Está bien no sentirte seguro con lo que haces en ese momento, está bien porque va a llegar el momento en el que vas a entender que todo valió la pena para llegar a donde hayas llegado. Sí, sí, justo sí. Y bueno, yo creo que entender siempre que el mundo no siempre nos va a elegir, no siempre va a escogernos, pero nosotros sí podemos elegirnos todos los días, ¿no? Sí, sí, justo. Aunque la vida sea muy pesada, o el momento sea muy pesado, porque pues hablamos de esto de que nada es para siempre y nada es lineal. Y siempre aunque parezca ser el peor día del mundo, va a ser el peor día tal vez en ese momento. Pero al final siempre va a haber algo por qué salir, por qué seguir y por qué creer en nosotros mismos. A veces sin pensarlo, creemos en nosotros mismos. Y vivir ese peor día, vivirlo. Sí, Si sentirlo. si nos toca sufrir, lo sufrimos. Y al otro día, pues ya empezamos nuevamente. Regálanos tus redes sociales, Pau, en donde te podemos seguir. Claro que sí, es Paola Moreno escritos. Así estoy en todas las redes sociales. Ok, esperemos pronto tenerte de vuelta y que te Muchas vaya muy bien gracias. en las próximas ferias del libro en las que estés. Mi nombre es Víctor Hernández. Ahí me pueden encontrar en estas redes sociales. En la mayoría aparezco de la misma manera. Entonces, por ahí búsquenme, manden un mensajito, comenten este video. Si les gustó, mándenselo a la tía, al sobrino, al esposo, al amante, que ya quedamos que amante no es el infiel, sino una persona que le gusta amar. Y bueno, nosotros nos vemos hasta el siguiente latido. Muchas gracias. Bye.